Bueno amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y nos encontramos en el ICIA, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en el laboratorio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a presentarles un proyecto, yo creo que ya una realidad interesantísima, que es el aprovechamiento del estrío, de esos plátanos que nos quedan, que no podemos comercializar para sacar un subproducto como es la harina de plátano. Es un proyecto que está llevando la investigadora Ana Piedrabueno, que hace un proyecto entre la universidad y el ICIA. Va a ser interesante ese aprovechamiento de esos plátanos que no podíamos comercializar y que ahora pueden tener un fin. Se encuentra con nosotros también José Orama, sabéis que es el jefe del departamento técnico de Coplaca, al cual vamos a saludar y le vamos a preguntar, por supuesto, de cómo surge esta idea y si esta idea pues es muy interesante para el sector. Hombre, siempre ha habido una preocupación del sector y de Coplaca y de todo el mundo de intentar aprovechar ese destrío de plátano que muchas veces pues acaba ahora actualmente en ganado o algunas veces para compost. Siempre se ha pensado en algún tipo de subproducto. Hombre, se había hablado muchas veces en Asprocan, después del año 2010, cuando aquellos excesos de plátanos que hubo tanta pica, volvía a surgir el tema de la necesidad de buscar hacer algún tipo de subproducto. La idea de este proyecto concreto de la harina surge de Ana, la doctora Ana Piedrabuena, que nos lo plantea Coplaca como unas ideas ya avanzadas sobre la posibilidad de hacer este tipo de producto, harina, y nosotros encantadísimos porque es un poco ver reflejado ideas que siempre tenían en ya un proyecto. De todas formas, nosotros lo que estamos colaborando, pues aportando los plátanos y aquellas materias que necesiten, pero el proyecto, bueno, lo dirige la doctora y nosotros estamos encantados de colaborar y creo que pues ella te lo puede explicar mejor todo el desarrollo del mismo. Por parte de Coplaca, este tipo de proyectos los vemos muy interesantes, creemos que son proyectos de futuro, hay que ir trabajando, poniendo las piedritas para poder hacer el gran edificio, pero hay que hacerlo con años anteriores. Yo mi ilusión, la ilusión de todo el equipo técnico de Coplaca y de todos los productores, me imagino que también, y todo el equipo en conjunto es llegar a ver realidad y estamos muy cerca de verlo. Pues Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, nos gustaría que nos contaras este proyecto, que yo creo que, como he dicho antes, no es un proyecto, sino es algo ya realidad, porque lo hemos probado y está muy bien esa harina de plátano. Sí, además, en realidad esto ya lo vienen haciendo algunas personas artesanalmente, o sea que casi que les hemos copiado la idea a ellos, pero el objetivo, en definitiva, era que todo este destrío, que es fruta no comercial por su aspecto, es un alimento perfectamente aprovechable. Y desde hace tiempo teníamos la idea, en conjunto con la gente de Coplaca, que se tenía que hacer algo, primero para aprovecharlo como alimento. Segundo, para en los picos de producción tener una alternativa de industrializar o de hacer algo para que eso, si bien una parte va a banco de alimentos o ganadería, tuviera otro destino que además también pudiera tener un retorno económico y que pues no se perdiera. Y también como una manera de diversificar del producto en fresco que tenemos, que es muy bueno, pero tener otras opciones, así como se están introduciendo otras frutas, tener una cosa más que ofrecer, partiendo de una materia prima de muy buena calidad. Ana, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a ir a conocer el equipo de trabajo, cómo tuviste la financiación, cómo participa, creo que la universidad y el ICIA y también, bueno, alguna colaboración del sector. Bueno, coméntanos cómo uniste todas esas piezas para empezar a trabajar. Acabas de decir la palabra clave. Yo a lo mejor no valgo mucho, pero sí he tenido la suerte de saber encajar las piezas que podían conformar este puzzle. Logramos que en la universidad, yo soy profesora de la universidad, pero que en la universidad tuviéramos el apoyo de la gente de la Facultad de Farmacia, de Química Analítica, de Elena Rodríguez y Carlos Díaz, que van a hacer todo lo que es la analítica del producto que vamos a obtener, que lo están haciendo ya porque ya tenemos harina elaborada. La colaboración de ICIA, aquí Gloria Lobo, que es especialista en post cosecha y en procesamiento de frutas y hortalizas, que era, digamos, la pata principal para empezar a elaborar el proceso,
Coplaca, por supuesto, fundamentalmente para proporcionarnos la materia prima, la experiencia, el vínculo con las cooperativas y que el proyecto quedara con los pies sobre la tierra y no fuera una cosa disparatada. Y juntando toda esta gente, también en la universidad está Jacinto Darias conmigo, toda esta gente nos juntamos para pedir en una convocatoria de la Fundación Caja Canarias, que salió el año pasado, había diversas líneas y una era el manejo de residuos. Entonces, esto si bien entraría dentro de residuos, no lo considero un residuo en sí, porque es un alimento. Ana, en un principio, pues se alumbraba la idea de hacer una gran industria agroalimentaria, bueno, pues del estrío, del plátano. Sin embargo, ustedes con muy buen criterio han vislumbrado que es necesario, quizás porque es más factible, pequeñas agroindustrias enclavadas en distintas zonas donde, bueno, puedan recoger esos estríos y así quizás es económicamente más rentable, ¿no? Sí, visto lo que nosotros estamos haciendo, lo que es el diagrama de flujo de la elaboración de harina de plátano, y lo veíamos desde un principio, para que esto realmente sea viable, la única manera de hacerlo es que posiblemente dentro de un empaquetado, que ya se aproveche el espacio del empaquetado, se puede instalar una pequeña línea de trabajo, porque en realidad el proceso es relativamente sencillo, con un bajo coste y que permita el procesamiento del estrío en el mismo sitio. Hay que tener en cuenta que un coste importante podría ser el coste de transporte. Y si uno ya lo pudiera elaborar dentro del empaquetado o anexo al empaquetado, es un coste importante que se reduce. Y además, el tema de hacer pequeñas plantas da versatilidad, la inversión no es tan elevada y uno sería más probable que se atrevieran a realizarlo. Es decir, al final es mucho más positivo y sobre todo porque están más cercanas al mercado local, que es en principio al cual van a abastecer, ¿no? Sí, no se apuntó esto a hacer una producción para exportar, sino para poder llegar al mercado cercano, a los elaboradores que pudieran aprovechar esta harina, que lo tuvieran al lado, y luego lo hablaremos más, pero esta harina tiene unas características muy especiales que se volcaría a la población que está alrededor de los empaquetados o de lo que serían las pequeñas industrias. ¿Y por qué harina de plátano y no harina de otra cosa? Bueno, harina de plátano porque aquí producimos gran volumen de plátano y se producía este destrío que había que industrializarlo, o pensábamos que había que industrializarlo de alguna manera. Hay otras opciones para industrializar plátano, hay opciones de pulpas, de chips, que ya lo están haciendo en el Hierro, pero como la idea era que se pudiera implantar en muchos sitios con ese bajo coste, la harina tiene esa ventaja, que su proceso no es costoso, no hay que conservarlo en frío, por ejemplo, tiene una cierta duración, que ahora estamos viendo cuánto tiempo es. Entonces, la harina de plátano era interesante desde ese punto de vista, pero además, ¿por qué la harina de plátano es tan buena? Para empezar, es una harina sin gluten. Y los celíacos son cada vez se detectan más celíacos, especialmente en Canarias y principalmente en La Palma. Hay una población muy elevada de personas con intolerancia al gluten y que necesitaban una alternativa, y pensamos apuntar a ellos, aunque la harina de plátano no solamente sería destinada a celíacos, sino que también es buena para los diabéticos, porque tiene un índice glicémico adecuado para los diabéticos, debido a que el almidón que tiene la harina de plátano es lo que se llama almidón resistente tipo 2. Funciona en el cuerpo como si fuera una fibra. Y en vez de absorberse rápidamente, se absorbe cuando se absorbe. Lo poco que se absorbería ya como a nivel de intestino. Entonces no produce picos de glicemia y funciona como fibra. Incluso en algunos trabajos, en algunas pruebas, se ha utilizado la harina de plátano para hacer panes, no como aditivo, sino como si estuvieran añadiendo una fibra, en vez de añadir un salvado, como para añadir esa sensación de esas condiciones que le da la fibra a un pan. Tenemos por aquí ya los plátanos de estrío, bueno, inclusive plátanos dobles, plátanos triples, ¿no? Precisamente son de estrío por esto, porque no son comerciales, son dobles, son triples, tienen distintos tamaños, no son muy pequeñitos porque son mayeros o están rajados,
están rotos, están manchados, tienen daños, entonces tienen quemaduras. Esto no se puede comercializar. Este plátano lo deja madurar, se lo puede comer perfectamente y está riquísimo y mantiene todas sus propiedades nutritivas. Posiblemente si fuera comercial esto se pudriría, ¿no? Pero que mantiene todas las propiedades nutritivas de potasio, de magnesio, que tiene normalmente un plátano. Entonces, desperdiciar esto nos dolía. Si bien tiene un aprovechamiento para ganadería, generalmente, sobre todo aquí en Tenerife, cuando hay sobreproducción y el destrío normal muchas veces no llega a ser absorbido ni por banco de alimentos, ni por compostaje, ni por ganadería. Entonces, ahí teníamos que hacer algo. Buscar una solución. Buscar una solución. Bueno, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, se pela el plátano, porque a lo mejor hay gente que tiene dudas si se hace con piel o no. Se pela el plátano. Eso es también una cosa importante cuando te comentaba lo del transporte, el tema de hacerlo cerca, porque al pelar el plátano se pierde la mitad del peso. O sea, si uno ha transportado 100 kilos, pues entre 47 y 52 son plátano, son piel. Entonces, pues se pela el plátano, por ahora en forma manual. Porque estamos investigando. Y porque evaluamos distintas opciones, hay gente que lo pasa por vapor, hay algunos ensayos que lo hacen con microondas, distintas alternativas, pero en definitiva la más económica está siendo por ahora el pelado a mano. Si bien en este momento estamos trabajando con un ingeniero industrial que tiene experiencia en maquinaria para agroindustrias y está ideando una máquina peladora que facilitaría mucho el trabajo porque evidentemente es el cuello de botella del proceso, ¿no? Lo que lleva más tiempo y más trabajo. Pelar un plátano verde da mucho trabajo. Haría falta muchos operarios en este caso, ¿no? Sí, o mejor dicho, los pocos operarios que hacen falta prácticamente que solamente para pelar, porque el pelado es lo que lleva más trabajo, porque luego ya es cortar el plátano. Nosotros estábamos haciendo, este es un plátano ya pelado, luego lo estábamos haciendo cortado a lo largo, bueno, este se me ha roto, pero cortado a lo largo y puesto en unas bandejas que se llevan en un desecador. Estaría todo lleno luego de plátano, se lleva un desecador y entre 8 y 12 horas, dependiendo del desecador, estarían secos. Nosotros aquí en forma experimental, por práctica, lo dejamos de un día para el otro. Pero con 8 o 10 horas se podría secar perfectamente, sale perfectamente seco el plátano. Bueno, a partir de este momento, una vez ya lo tienes seco, ¿qué es lo que hace? Lo molemos, un molino que por ahora es manual. Tuvimos uno automático, pero nos lo cargamos. Entonces ahora tenemos uno manual y obtenemos una harina que... Te puedo mostrar una bolsa de la harina de plátano. Esta es de medio kilo, para que veas el colorcito. Tiene un color, tú lo ves, ligeramente dorado, que a lo mejor en comparación con la harina de trigo resulta un poco más oscurito. Pero para aquí los canarios que estamos acostumbrados a comer gofio, tiene un color yo creo que perfectamente aceptable y que además recuerda vagamente el del plátano verde. Esta fue hecha con plátano ecológico. Incluso con plátano ecológico probamos a hacer uno con piel, porque el plátano ecológico pensamos, claro, que simplificaba mucho el proceso y pues lo ves es un poquito más oscurito. Más oscurito, ¿no? ¿Sí? También tendría un poquito más de potasio, ¿eh? Y bueno, y estas harinas nosotros las hemos estado elaborando aquí en el laboratorio y se las hemos dado a probar a cocineros especializados en cocina sin gluten, que nos pareció lo más complicado, ¿no?, de incorporar. Fíjense ustedes, aquí tienen el logotipo de la Universidad de La Laguna, el logotipo de Ecoplaca y también de Licía. Y tiene inclusive hasta un número, el peso. Hombre, todo esto tiene que llevar después, cuando empieza a comercializarse, pues un registro, todo eso. Pero en principio, para empezar a trabajar, se puede con esto, ¿no? Sí, hombre, sobre todo para que cuando transportábamos la harina de plátano por ahí no se pensaba que llevábamos bolsas con droga, ¿no? Porque va uno con un polvito y bueno, la gente, me olvidé de nombrar que también la gente de la Asociación de Celíacos colabora con nosotros y son los que nos han dado esa última pata que es llegar a los elaboradores para que lo prueben. Entonces, pues claro, a esta persona también le estábamos dando el material y nos dijo, mira, identifica un poco lo que estamos llevando porque nos va a parar la policía y entonces pues elaboramos la etiqueta en donde dice, bueno, pues que está elaborado dentro del marco de un proyecto
Por supuesto que esto cuando fuera comercial tendría que tener su registro, su fecha de caducidad, todo legal, ¿no? Nos hablaba de gente que conoce la cocina. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan de la harina de plátano? Lo que me cuentan ellos y lo que probamos nosotros, porque ya la pudimos probar, es fantástica para repostería. Para repostería prácticamente no hay diferencia en cuanto a sabor con una harina de trigo. Incluso no sabe a plátano, pero le da así como un saborcillo, le da un no sé qué. Le da un colorcito un poco más dorado, pero para repostería, galletas, bizcochones, es fantástica. El pastelón seguramente con esto queda. Sí, y bueno, y seguramente que eso la gente que ya viene trabajando por ahí con la harina artesanal lo tiene muy sabido. Con panes, por ejemplo, da un pan con un aspecto muy parecido al de centeno, un poco parecido al pan alemán, un poco más cerrado quizás. Para el público en general tendrían que trabajarse con proporciones, para la gente que no es celíaca, con proporciones de harina de trigo y harina de plátano, pero sí podría ser un sustituto parcial. Y las pruebas que se han hecho con pasta en otros sitios han funcionado bien. Aquí con las personas que lo probaron no lograron obtener una pasta, pero dicen que lo seguirán intentando a ver si dan con la tecla y elaboran una pasta de harina de plátano. Se le presupone valor nutricional, pero comentaros un poco, según los estudios que tenéis hechos por la Universidad de La Laguna, ¿cómo anda? Bueno, yo todavía no controlo bien los valores porque me los han ido pasando, pero los tengo ahí un poco en global. Pero de por sí la harina de plátano tiene un alto contenido en magnesio, lo cual es muy bueno sobre todo para la gente que hace deporte. Tiene mucho potasio, más que otras harinas, ¿no? Por provenir de una fruta, magnesio y potasio, que es lo que tiene, además de la ausencia de gluten y de ese tipo de fibra que yo decía, de ese almidón, que es como una fibra, que ya sabemos que la fibra pues está asociada a disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminución de riesgos de cáncer. Entonces, pues son todos factores positivos en relación a esta harina. Bueno, Ana, pues ya tenemos la harina y ahora todos los que nos están viendo, de esos consejos rectores de Ecoplaca e incluso de otras OPP, están pensando cuánto nos cuesta, que queremos empezar a preparar un proyecto a ver si nosotros somos capaces de ponerlo en funcionamiento. Ese es el camino en el cual estáis embarcados ahora, ¿no? Sí, la etapa siguiente, una vez que la hemos elaborado, hemos visto que sirve para cocinar, que es apropiada, es, junto con una persona que está contratada en el proyecto y que ha trabajado en el tema, es ver el coste de lo que sería la maquinaria, el funcionamiento, la amortización, para que cualquier empaquetado o pequeña industria asociada a un empaquetado que estuviera interesada nos dijera, mira, nosotros tenemos este volumen de destrío anual o semanal. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros procesarlo? Entonces nosotros podemos decirle, pues mira, necesitas estas máquinas, esta línea de trabajo, esta cantidad de personas trabajando, va a costar esto, vas a recuperarlo en tan tiempo y tendrías que poner este precio para que funcionara en el mercado. Entonces esto es lo que estamos haciendo ahora, lo que está empezando a llevar adelante esta persona, y yo creo que va a ser interesante para que luego esto realmente se implante. A priori, lo que vemos es que si se implanta dentro de un empaquetado o anexo, que no se tengan que hacer grandes inversiones en infraestructuras, es rentable a no muy largo plazo y sencillo de implementar, tampoco requiere una mano de obra muy especializada. Entonces, que es dejar de pagar por tirar, poder tener una actividad nueva que además, es lo que decíamos al principio, diversifica lo que estamos ofreciendo y hacemos un servicio también a la comunidad local. Bueno, ahora vamos a ir un paso más. Tú me decías que pues la cáscara del plátano se tenía que utilizar, pero esa no es tu filosofía. A ti no te gusta generar pues residuos de los residuos. Tenéis también un proyecto para eso, ¿no? Sí, dentro de este mismo proyecto, cuando lo planteamos, dijimos, pues este es un proyecto de gestión de residuos. Pero nosotros nos damos cuenta que al iniciar el proceso generábamos un residuo muy importante, prácticamente del 50% del que íbamos a procesar. Entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y hablamos con un grupo de trabajo de aquí de Licía, de producción animal, que tiene experiencia en microensilaje, en ensilaje,
para que probaran a ver si la piel de plátano servía para ese proceso. El ensilaje, para decirlo de una manera muy sencilla, es un proceso como si fuera un compostaje, pero lo que hace es una fermentación láctica y hace que se pueda obtener un pienso que se conserva a lo largo del tiempo y mantiene más propiedades nutricionales que un pienso seco. Entonces, ellos lo habían estado probando en ganado caprino, lo habían elaborado, lo habían dado a probar al ganado caprino, habían visto que con otros materiales, con plátano entero y con raquis y con otras cosas, habían visto que era palatable, que luego no afectaba la calidad de la leche. Y entonces le dijimos, bueno, y si les damos, en vez de plátano entero y raquis, piel sola, ¿qué pasa? Y ellos ya han hecho los análisis preliminares, ven que sirve para ensilar. Ahora van a hacer unos pequeños ensayos a nivel del laboratorio que tienen aquí y se lo van a dar a probar a los animales a ver su aceptación y el comportamiento luego en el organismo del animal. A mí me gustaría también pedirte que los palmeros también tenemos derecho a probar esa harina de plátano, no solo aquí en Tenerife, porque me he enterado que aquí han hecho algún tipo de cata, ¿no? Sí, aquí hubo una pequeña presentación del proyecto y una degustación para que el que quisiera la viniera a probar, pues esos bizcochones, esas galletas, ese pan, unas magdalenas que habían hecho. Y sí, la verdad es que ahora estamos pensando, intentando organizar para acercarlo, hacerlo también en La Palma, para que nos puedan preguntar todas las cosas que quieran de este proyecto y además a medida que vamos avanzando les podemos contar más cosas y que la puedan probar y que nos digan a ver si también les gusta. Inclusive la Asociación de Celíacos está muy implicada en esa visita a la Isla Palma, me imagino, ¿no? Sí, es a los primeros que le hemos preguntado a ver, pues, elaboradores locales que nos pudieran indicar. No tiene sentido elaborarlo aquí y llevarlo ahí, sino trabajar mismo con gente de allí que ya sabe trabajar con productos sin gluten y ellos pues nos están haciendo los contactos para que bueno, sea gente de allí mismo que la utilice, la pruebe y nos diga cómo le funciona y puedan decir, usted sí es rico. Bueno, pues te estamos esperando. Vamos a ver cuándo va. En cuanto logremos esos contactos, ya, mira, aquí tenemos la harina preparada. Bueno, pues agradecer, por supuesto, a Ana Piedrabueno, pues este tiempo que ha estado con nosotros, decirle que por favor siga trabajando, esforzándose, agradecer también a Alicia y a todo su equipo, como Gloria Lobo, a Manuel Caballero, pues por esa colaboración para poder grabar este programa y también al Departamento Técnico de Coplaca, porque sin ellos pues no podíamos realizarlo. Ana, mucha suerte y a seguir trabajando. Gracias y gracias por difundir las cosas que hacemos. Pues te esperamos en La Palma. Muy bien.